Muy bien, pues buen inicio de semana a todos. La edición 202 del dossier Derecho, Democracia y Desarrollo. Raúl, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estimado Ricardo, ¿tú cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buen domingo a todas y a todos. Eh, Ahí vamos, sí, con muchas noticias muy importantes. ¿Cómo ves los panoramas en general, la parte internacional? ¿Qué Sí, bueno, está manera? el tema sobre todo de Ucrania, ¿verdad? Este conflicto, pues, delicado. Eh, el tema, como ya se sabe, de la geopolítica, la geoeconomía internacional. Es un país encrucijada, Ucrania, como lo es México, Nepal, Botsuana, Polonia, que han tenido en la historia que lidiar con grandes potencias. Que incluso perdieron territorio, se subsumieron en alguna otra, no de otra país, ¿no? Eh, pero en este caso sí es preocupante, pues por lo que sabemos, que además está en juego el suministro de gas en Europa y una posición estratégica. Algunos hablan de que, bueno, China y Rusia, digamos, tienen algún acuerdo que podrían combinar acciones entre Ucrania por el lado de Rusia y Taiwán por el lado de China. Entonces, luego están las Olimpiadas de invierno que comienzan el 4 de febrero y todo esto, bueno, pone ahí un panorama complicado. Y para los Estados Unidos también, porque hay que recordar que no ha salido bien librado de las últimas guerras que ha decidido pelear, ¿no? Igual en Afganistán que en algunos otros lugares. Entonces también no es fácil para los Estados Unidos. Esa es una primera. ¿Qué implicaciones tendrá? Yo creo que en general para los países, para la comunidad internacional, para la humanidad, pues imaginemos la capacidad que hoy tienen las potencias nucleares para hacer la guerra. Es una nota que hay que seguir, es muy importante. Sí, sin duda, ¿no? Me acuerdo un cartón que vi ahí de una guerra en Rusia en invierno, con Rusia en invierno, y se preguntaba qué puede salir mal, ¿no? O sea, la historia ha sido muy compleja. Yo creo que la lectura que yo invitaría es la de Mauricio Showland, del Universal. A mí me pareció un análisis muy objetivo en un momento dado de qué es el conflicto y nos da un panorama de por dónde están hoy circulando realmente esta geopolítica, en donde vemos una parte de una guerra frontal, sí, el movimiento de tropas, todo, pero también una guerra de ataques cibernéticos, de guerras informativas, o sea, guerras psicológicas, medidas de desestabilización, incursiones de paramilitares. Y cuando te pones esta lupa para leer las notas que están ahí, incluso hicimos un apartado ahora de todo lo que es Ucrania, Estados Unidos, Rusia, pues se aprecia con mucha claridad cómo va y viene esa información en este mundo de formas distintas que hoy se aprecian un conflicto de este tipo, ¿no? Entonces, yo ahí simplemente también retomaría el artículo de Fabricio Mejía para poder voltear a ver al mundo y decir qué nos está pasando en la forma, cómo nos deconstruye tanto una crisis, una pandemia al ser humano, que lo hace colocarse en escenarios que nos parecerían obviamente absurdos, ¿no? Países peleándose por ver quién es el que tiene más vacunas, quién tiene menos muertos, y dice, ¿qué está pasando con este planeta, ¿no? Es decir, ¿a dónde estamos poniendo, ¿no? Claro, sí, es un problema sin duda, muy serio. Y bueno, no solo allí, ¿no? También el efecto socioeconómico de la pandemia en América Latina. Me llamó la atención el reporte de la CEPAL, Panorama Social de América Latina 2021, porque con todo y la breve y ligera recuperación económica 2021, sobre todo en el segundo semestre, no se han podido recuperar los niveles de empleo y de bienestar, digamos, previos a la pandemia. Han aumentado los pobres extremos en América Latina en estos 2 años
y aunque la pobreza en general se ha mantenido, digamos, en ciertos niveles eh, estables, sí hay que hacer notar que hay sectores vulnerables como son pues, las mujeres, los niños y otros grupos desaventajados que están en una posición más difícil. Esto puede alentar más migración. Aparte, si las tasas de interés en los Estados Unidos suben en los próximos 2 o 3 meses, eso puede desalentar la inversión en América Latina y se pueden complicar las cosas para el resto del año, estimado Ricardo. Sí. Mira, yo sí recomendaría mucho la lectura de una columna de Carlos Alberto Martín del Economista, donde nos habla de parte de las bases de dónde estamos construyendo a México en el sistema político, económico, y en especial, obviamente, de cómo aquí lo que se dio fue un capitalismo de cuates y que esto fue la base en la que nos agarró esta pandemia, ¿no? Y yo lo uniría con lo que plantea Raúl Martínez, también del Economista, en cómo los cambios que sufre las familias y los hogares, es una visión de un economista, obviamente, pero se me hace muy interesante, es decir, cómo las crisis van penetrando en la familia, cuando una familia se queda sin trabajo, cómo se da una presión en el endeudamiento, cómo hay un desequilibrio en los hogares, cómo hay un pronóstico de expectativas que suceden al interior de la familia, de qué puede suceder, y obviamente ante la incertidumbre, ¿no? Y la toma de decisiones, ¿cómo se ajusta esto realmente hacia la forma en la que va a consumir, en la forma en la que se va a venir? Yo nada más diría, bueno, bajo esta perspectiva, que hoy se encuentran millones de familias en el mundo y en México, ¿cuál va a ser, en todo caso, la forma en la que va a entender su realidad frente a la información que viene de despidos masivos, empleos que se consiguen únicamente con 1 o 2 salarios mínimos, con cierre de empresas, con un futuro posiblemente inflacionario, con un rompimiento de cadenas productivas, de cierre de escuelas? Ahí habrá que ver cómo está realmente penetrando en nuestra sociedad, ¿no? Esta parte económica, Raúl. Claro. Sí, fíjate, Ricardo, creo que por eso también es importante que se haya decidido en el Congreso esta semana la agenda legislativa, los partidos políticos PRI, PAN, PRD, enfocados más en temas económicos, estímulos fiscales, mientras que el grupo plural de senadores del PAN, más enfocados en el tema de los derechos humanos, periodistas, activistas, víctimas y en una reestructuración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Me llama la atención el tema principal de Movimiento Ciudadano desde el Senado, que es el pacto fiscal, ¿no? Y Morena, que tiene pues, dos temas muy relevantes, uno de ellos que es eh, la reforma eléctrica y luego el otro la regulación de la cannabis. Creo que eso sintetiza las cosas. Y en la agenda de la Suprema Corte, también su presidente eh, ha advertido que, bueno, ya están agendadas las principales temas que se venían comentando y uno de ellos, pues, es el tema de la seguridad, ¿no? La militarización aparente, habrá que ver qué se resuelve, de la Guardia Nacional y también tendrán que resolver próximamente la Suprema Corte el tema de la pregunta que va en la boleta para la revocación del mandato, si es revocación o si también es ratificación. Eso se verá si es o no constitucional. Me parece muy, muy interesante. Entonces, eh, creo yo, la agenda legislativa y la agenda judicial, pues de la mayor relevancia para los mexicanos. Sí, por último, nada más el debate, obviamente, de la seguridad de los periodistas. Creo que han sido fundamentales para el México que hemos construido hasta hoy. Entonces, todo lo que está moviendo alrededor de su seguridad, de la importancia de la opinión pública y de la labor que desempeñan los periodistas en México y el mundo,
Me parece que es fundamental. Pues eso sería, Raúl, en términos generales, para mí los temas que están ahí alrededor. Sí, no, bueno, es eso fundamentalmente y ojalá que el fútbol americano nos traiga algunas satisfacciones el día de hoy Claro que sí. y para dentro de 15 días, estimado Ricardo. Sí, sí. Muy Y bien, bueno, pues y la selección mexicana también. Muy está bien, bien, ahora sí. gracias. Nos Muy vemos. deportivos. Que Órale, estés muy Raúl, bien. gracias a todos y Nos buen inicio vemos. de Gracias, semana. Ricardo. Gracias a todas y todos. Hasta pronto.